A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos amigos televidentes, Telesucesos Canal 29. Su amigo de siempre, Dr. Augusto Díaz, para hablar de las disfunciones sexuales, y hoy día vamos a hablar algo que es importante. Hemos dicho los procedimientos, hemos dicho la forma de hacerlo, hemos dicho cuáles son las sintomatologías, cuáles son los antecedentes, y ahora vamos a hablar de las conclusiones que de esto hemos sacado. Vamos a hablar algo que es muy importante, de la casuística, o sea, la cantidad de pacientes que hemos atendido, los resultados buenos, los resultados malos que hemos tenido de esto y cómo se ha ido incrementando durante el tiempo. Este estudio lo realizamos nosotros hace más o menos unos 25 años, y la primera vez que me presenté en un programa de un congreso médico fue en el año 2005 en la ciudad y pueblo de Singapur, y por primera vez a nivel internacional se presentó este nuevo tratamiento para la eyaculación precoz primaria. La primera diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, muy bien. Primero nosotros siempre fuimos a hablar de por qué hacíamos esto. Y estábamos haciendo quirúrgicamente la confirmación. Nosotros decíamos que lo que estábamos haciendo es una interrupción de la hiperplastia de los nervios sensitivos del pene. Esto era la confirmación científica. Y la confirmación clínica hacíamos por los síntomas, que ya hemos hablado, tantos síntomas, ¿no es cierto? Y por los test fisiológicos, neurofisiológicos que hicimos, y también por la cura definitiva que teníamos con estos pacientes. La siguiente, por favor. Vamos a ir un poquito rápido. Y comenzamos en esta primera vez que me presenté en el mundo para lanzar este nuevo tratamiento. Nosotros ya llevamos algunos años de trabajo, como 7 años de trabajo, desde que comenzamos, ¿no es cierto? Y entonces llevamos una casuística de un total de 572 pacientes. 572 pacientes, de los cuales solo se hizo la neurotomía selectiva, no otro procedimiento, en 446 pacientes. Pero también hicimos la neurotomía selectiva más una ligadura de una fuga venosa. ¿Qué quiere decir esto? Que concomitantemente al proceso de la neurotomía selectiva, nosotros hicimos otra pequeña cirugía para ligar la fuga venosa parcial, porque la fuga venosa total es un procedimiento muy grande, ya les he contado de esto. Y en este caso añadimos a nuestra casuística 58 pacientes. Y también tuvimos otros pacientes en los que hicimos la neurotomía selectiva y también la operación de Nesbitt. La operación de Nesbitt, ustedes ya la conocen, ya les he contado, es para corregir las curvaturas del pene, hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, izquierda, y de estos pacientes tuvimos 68. En total operamos 572 pacientes de neurotomía selectiva.
La siguiente diapositiva, por favor. La edad de que manejamos desde la primera presentación hasta la última presentación, que la hicimos hace 3 años exactamente en Sao Paulo, en el Brasil, siempre hemos manejado la edad. Antes y entre los 20 a los 30 años, el número de pacientes era igual al 38%, 218 pacientes operamos. Entre la edad de 30 a 40 años se operaron 232 pacientes y por encima de los 40 años, a muy pocos pacientes, solamente un 21% igual a 122 pacientes. En total, 572 pacientes. La siguiente diapositiva, por favor. Pero nosotros no nos quedamos tranquilos solamente con contarles a ustedes cuántos y de qué pacientes operamos y de qué patologías operamos. A los 90 días de operación nosotros hacemos un follow-up en inglés, ¿no es cierto? Pero en español quiere decir a los 90 días hicimos un seguimiento de la sintomatología, de la mejoría o del agravamiento de los pacientes. Y nosotros encontramos que teníamos una mejoría mayor a 12 minutos con un promedio de 18 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los pacientes que fueron operados mejoraron el tiempo de latencia de la eyaculación. Ustedes ya saben que el tiempo de latencia es desde el momento que penetra el pene hasta el momento que eyacula. Y todos los pacientes que nosotros operamos tenían eyaculación precoz grave, menos de 1 minuto para llegar a la eyaculación. Y en estos pacientes que les tenemos aquí, que dice por encima de 12 minutos, llegaban en un promedio a tener 18 minutos de tiempo de latencia. Una maravilla. Si antes era menos de 1, hoy más de 18 minutos. Habían pacientes que llegaban a 30, 35, 40 minutos para obtener la eyaculación. Y de estos pacientes, de los 572 pacientes, 349 llegaron a este límite. En segundo lugar, pacientes que estuvieron entre 5 y 12 minutos, 136 pacientes. Indudablemente estuve muy contento y estoy muy contento porque indudablemente el mayor número de pacientes operados pasó de los 18 minutos. Ahora, entre 5 y 12 minutos, 132 pacientes. Entre 3 y 5 minutos, 45 pacientes. Y por debajo de 3 minutos, qué sé yo, 2 minutos y medio, 2 minutos 45, 2 minutos, tuvimos 27 pacientes. Y pacientes que en este tiempo nosotros encontramos que no tuvieron una mejoría, estamos hablando la realidad, la verdad, fueron 13 pacientes, señores, 13 pacientes que nosotros no pudimos encontrar que había una mejoría. En total, operamos en ese periodo y presentamos por primera vez en la ciudad de Singapur, en el país de Singapur, 572 pacientes con este procedimiento. Bien, tuve en ese congreso muchas preguntas, muchas conclusiones, también dudas acerca del procedimiento y si un procedimiento tan largo valía la pena para tener estos resultados. Definitivamente nosotros defendimos nuestro procedimiento y sobre todo saber que una persona que no alcanza 1 minuto llegue a tener 5 minutos ya es bastante. Llega a tener 10 es mucho y que pase de 18 es un cielo que le hemos estado dando a él y a su pareja. En total habíamos presentado 572 pacientes. La siguiente, por favor. Pero no nos quedamos tranquilos con 90 días, no. 1 año más tarde hicimos una medición del qué había pasado con estos pacientes que operamos. Y encontramos, en primer lugar, que se perdieron, no regresaron, posiblemente se quedaron curados totalmente, o posiblemente algunos hasta pudieron haber desaparecido del planeta. Y estos que no retornaron fueron 122 pacientes. De los 500 y pico que habíamos dicho, 122 no regresaron.
Por encima de 12 minutos todavía teníamos 275 pacientes, de los 500 y pico, más de la mitad de pacientes que estaban por encima de los 12 minutos. Entre los 5 y 12 minutos, 104 pacientes. Entre los 3 a 5 minutos, 36 pacientes, bajó mucho, miren ustedes. Tal vez subieron los primeros, los que estuvieron por encima de 12 minutos. Y por debajo de 3 minutos, todavía habían 22 pacientes. Mejoraron, pero no fue una mejoría macanuda, como nosotros habríamos querido. Y no mejoraron, seguían los mismos pacientes que habíamos dicho, 13 pacientes. La siguiente diapositiva, por favor. Y todavía no nos quedamos contentos con esto. Nosotros seguimos estudiando. 5 años más tarde, nosotros encontramos que los que no regresaron definitivamente fueron 191 pacientes. Por encima de 12 minutos, a los 5 años, teníamos 242 pacientes. Entre 5 y 12 minutos, 87 pacientes. Entre 3 y 5 minutos, 30 pacientes. Y por debajo de 3 minutos seguíamos nosotros, entre los pacientes que regresaron, seguíamos teniendo muy pocos, apenas 9, pero esto es porque creo que los pacientes que no regresaron, que no fueron localizados, fueron 191 pacientes a los 5 años de la cirugía. Y pacientes que definitivamente no mejoraron y volvieron a nosotros a pedir una ayuda, digamos, de otro tipo posiblemente, fueron 13. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿qué complicaciones importantes en este periodo, en estos 572 pacientes tuvimos? En primer lugar, un paciente que tuvo un sangrado y que tuvimos que reoperarlo quirúrgicamente. ¿Por qué se presentó este problema? Se los voy a contar. Fue un paciente que en nuestro país, aquí en el Ecuador, era diputado y era de la provincia de Esmeraldas, era moreno, ¿no es cierto? Este paciente, inmediatamente después de la cirugía, nosotros hacemos esa cirugía en la cirugía del día. Quiere decir que operamos ese día y ese día se va a su casa. ¿Qué quiere decir? Que es un método seguro, que es un método fácil, que es un método que no tiene graves complicaciones. Y a este paciente y a todos los pacientes les indicamos que no pueden realizar movimientos violentos, movimientos bruscos. Este paciente hizo exactamente lo contrario. Salió de la cirugía, salió del instituto como que nada ha pasado y se subió al taxi, pero al vuelo. Indudablemente, en uno de estos ejercicios que hizo violentos, posiblemente se abrió una de las arterias del pene, una de las arterias de la cirugía, y comenzó a sangrar, y nosotros tuvimos que reoperarle. Ahí dice una revisión por sangrado quirúrgico. Este fue el paciente que nunca podré olvidarlo, indudablemente. ¿Qué otras complicaciones tuvimos? Tuvimos dificultades para la cicatrización de la herida quirúrgica. Hay muchas razones para esto. No son razones de tipo quirúrgico, sino razones de que el paciente no cumple con las instrucciones que nosotros le hemos dado. Por ejemplo, tengo entre esos, también me acuerdo fácilmente de un paciente, inclusive hermano de un gran radiodifusor de acá, que fue operado de esto y que a los pocos días dijo: doctor, permítame, puedo irme a la costa a descansar hasta regresar para que me saque los puntos. Y en realidad el señor se fue a la costa, se fue a una finca, no sé si era de él o de su hermano. ¿Y qué pasó? Este señor se puso al sol, ¿no es cierto?, para asolearse. Señores, se quemó el pene. Con los rayos solares vino con una quemadura importante. Indudablemente la cicatrización fue difícil. Y así como estos, tenemos 23 pacientes de los 500 y pico de pacientes, 23 pacientes que no cicatrizaron fácilmente. Cicatrizaron, pero con dificultad. Una pequeña escara. ¿Qué quiere decir escara? Una zona que está sangrando. Se hicieron estas costras duras y de estos fueron 23.
tuvimos que repetir dos procedimientos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque nos quedamos cortos en la neurotomía selectiva. Nosotros podemos sacar muchos nervios, pero cuando hay una hiperplasia nerviosa, indudablemente los nervios, como su nombre lo indica, hay muchos, exagerado número de nervios, por eso hay una hipersensibilidad. Y nosotros sacamos una buena cantidad de nervios en forma selectiva. No sacamos lo que nos da simplemente lo que nos viene en gana, o que nos gusta, que no. Nosotros hacemos en forma selectiva, ¿no es cierto?, la neurotomía. Sin embargo, de eso, por esta misma razón, a veces nos quedamos un poco cortos y en estos pacientes la eyaculación, el tiempo de latencia de la eyaculación fue todavía muy corto. Por esta razón tuvimos que repetir 2 procedimientos quirúrgicos, 2. Y indudablemente estos pacientes entraron en la cuenta de aquellos pacientes que mejoraron bien, que estuvieron por encima de 12 minutos. Esta fue la primera, la más importante conferencia que yo presenté en mi vida, porque en primer lugar esto se lanzaba por primera vez al mundo, el nuevo tratamiento para la eyaculación precoz primaria. La siguiente diapositiva, por favor. Conclusiones. ¿Qué conclusiones tuve yo a los 7 años de haber comenzado los estudios y a los 5 años de haber presentado esto en el 2005 en Singapur? ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones fueron que los buenos resultados dependen de un diagnóstico correcto. Esto es lo que siempre ya les he dicho. Este tratamiento es exclusivo para eyaculación precoz primaria y nosotros debemos, en primer lugar, diagnosticar que el paciente adolece de eyaculación precoz primaria, no secundaria. Y para eso ya les he contado a ustedes, tenemos un montón de herramientas, ¿no es cierto?, la sintomatología del paciente, el examen físico que le hacemos al paciente, los exámenes complementarios para la función sexual. Entonces nosotros tenemos un montón de herramientas y a pesar de eso podemos habernos equivocado y no tener un diagnóstico correcto. Lo más importante es un diagnóstico correcto de eyaculación precoz primaria para este tipo de tratamiento quirúrgico. Dice que este tratamiento, bueno, ya se pasó la diapositiva, conclusiones, aquí estábamos. Este tratamiento es solamente opcional para la hiperplasia de los nervios del pene. Si no hay hiperplasia, este tratamiento no funciona y estaríamos haciendo un problema importante porque no conseguiríamos una mejoría, una cura, y además, porque este tratamiento no solo mejora, es una curación definitiva para la eyaculación precoz primaria. Para nosotros este fue el mejor y es el mejor tratamiento para eyaculación precoz primaria. En algunos casos nosotros necesitamos un soporte psicológico secundario. Es importante, es necesario. Operar en cualquier otro sitio de su organismo no tiene las mismas consecuencias que ir a operar, que intervenir en la parte sexual. La parte sexual llega con una serie de complicaciones, con una serie de ideas, con una serie de problemas psicológicos y muchos de estos pacientes, algunos de estos pacientes necesitan un apoyo psicológico secundario. Esto es las conclusiones a las que nosotros llegamos en el 2005. Finalmente nosotros creemos que también en ese momento creíamos que nosotros también éramos prematuros, estábamos precoces en este diagnóstico. De verdad nos sentíamos felices, orgullosos de presentarlo, pero teníamos miedo, teníamos nervios, nos sentíamos angustiados, exactamente. Entonces esta fue la primera parte y esta es la primera parte que les quiero decir. Las conclusiones tienen 3 partes. Esta es la primera parte, mis queridos amigos. Esto es lo primero a lo que llegamos en el año 2005. Espero que tengan un buen fin de semana. Les agradezco su atención. Gracias. Buenos días.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales.